Hola a todos, buenas tardes. Me llamo Andrés Mínguez, gerente del Centro Deportivo Ronin en Valencia, junto con Ignacio Alcíbar. Y nada, vengo a presentaros un proyecto en mi club. Lo primero, dar las gracias a la Federación Española por crear esta información telemática y dar a conocer los diferentes proyectos que existen en todos los clubes deportivos de judo en toda España. Y a continuación os voy a contar pues un proyecto audiovisual el cual se gestó dentro de nuestro club y por ello lleva también el nombre de Ronin. Bueno, a continuación vais a ver esa portada a modo presentación. El último Ronin es el nombre el cual elegimos pues entre la productora y yo para dar a conocer este proyecto. Como os decía, es un proyecto audiovisual, es un documental, una docuserie en concreto, en la cual este personaje viajará por todo el mundo pues aprendiendo de diferentes artes marciales y tipos de lucha y dándolas a conocer, tanto la lucha en sí mismo como la cultura y el folclore que rodea a los luchadores, a sus familias, sus vidas, pues un poco un viaje marcial en el cual se van a dar a conocer pues culturas que nosotros desconocemos su existencia, la mayoría de gente también, y todo lo que las rodea, que al final es algo muy curioso y que gente como nosotros que somos del mundillo estoy convencido que lo vamos a disfrutar. A continuación, en la siguiente diapositiva os empezaré a explicar lo que todos ya sabéis, ¿no? ¿Qué significa Ronin? Pues ese guerrero errante, ese samurái sin dueño. Como ya sabréis, los samuráis heredaban digamos, el nombre, ¿no? El hecho de poder ser un samurái. Lo mismo pasaba con los Ronin. Si mi padre era Ronin porque había hecho alguna acción deshonrosa o su amo había muerto en batalla y él había decidido no hacerse el seppuku, ese suicidio ritual mediante el cual los samuráis dejaban este mundo de la forma más honorable posible para ellos. Si alguna de esas circunstancias se había dado, mi padre era un Ronin, yo heredaba digamos, esa situación jerárquica en la sociedad nipona de la época. Los Ronin, a primera vista, no tenían una situación muy favorable, por así decirlo. No estaban bien vistos por los samuráis, no estaban tampoco bien vistos por los daimios, por esos señores feudales que en aquella época eran pues, los terratenientes del lugar, por así decirlo. Y lo que hacían los Ronin eran intentar ganarse ese favor de los daimios para volver a pertenecer a un clan, a una familia samurái, y así volver, digamos, a recuperar el honor de su familia, ¿no? Esto rara vez se conseguía, de hecho, los daimios pues no paraban de mandarles misiones o faenas, las cuales les prometían que al terminar las mismas misiones volverían a entrar en un clan. Bueno, los Ronin al final eran tanto amados como temidos, ¿no? Porque como os estaba contando, muchos de ellos al dejar de ser samuráis, pues se podían dar a la bebida, a la delincuencia, incluso hay muchos datos de diferentes robos que cometían. O por el contrario, esos Ronin, en un acto honorable para sí mismo, lo que intentaban era continuar formándose como guerreros, ¿no? Y de eso va el documental. Mi idea inicial es ese entrenamiento del guerrero, ¿no? Que como veis en la diapositiva se llama Musa Sugio. Esos Ronin que os comentaba que pretendían tener un último acto honorable en su vida, lo que hacían era emprender un viaje por todo Japón en el cual iban aprendiendo de las mejores escuelas, de los mejores maestros, iban retando a diferentes rivales para medir sus capacidades técnicas en batalla y al final lo que hacían era convertirse en grandes guerreros, porque aparte de la formación samurái que tenían, lo que hacían era ir mejorando cada vez que acudían a formarse con un maestro o eran retados por diferentes guerreros. Y esta es un poco la idea primigenia del documental, la cual con diferentes factores que luego iréis conociendo pues se fueron sucediendo y al final surgió la idea de hacer este documental como un musasugio, ¿no? Un verdadero Ronin que vaga por el mundo formándose como guerrero.
Y ahora, por si no lo habéis visto aún, pues veréis el teaser, el tráiler documental, que es lo que se presenta en las reuniones con las productoras o con las cadenas de televisión para intentar vender el producto. Listo, Meche. Me voy a sentir como un verdadero gladiador ahí. Me llamo Andrés, yo soy un Ronin, un luchador de wrestling. Gracias a los deportes de combate he tenido una vida muy bonita. Desde los 3 años empecé cuando me metieron en un tatami y aún no he salido de él. Antiguamente, ¿cuáles eran los deportes que practican no solo cualquier niño, sino cualquier cachorro de todas las especies? Lo que hacen es o pelear entre ellos o correr. De aquí surgieron el atletismo y la lucha. Es algo que tenemos asimilado en nosotros mismos desde hace miles, millones de años. Cuando uno lucha es una sensación gloriosa. Tiene delante un tío y lo único que piensa es cómo tirarlo sin que él te tire a ti. Te llegas a sentir el tío más poderoso de este mundo. Investigo para un centro de la UNESCO, Centro de Artes Marciales. Recorreré todo el mundo con el objetivo de batirme con los mejores luchadores. Empezaremos por China, Corea, Japón. Atravesaremos Mongolia, donde en la estepa me mediré con los mejores luchadores descendientes de Gengis Khan. Llegaremos a Turquía, donde practicaré Jagli Gures, una lucha que se lleva practicando desde 1362. Agarrar al otro tío sin que se te suelte porque estará lleno de aceite, llevarlo al suelo y en el suelo trabajar con él hasta que pueda movilizarlo. Lo que vais a aprender si seguís conmigo es a conocer el origen del ser humano. Lo que vamos a hacer es una vuelta atrás y conocer de dónde surge todo. Valores como la disciplina, el saber estar, el poder estar en cualquier tipo de situación y mantener la calma, sentirte bien, disfrutar de todo lo que te venga adelante. Eso es un luchador, eso es un tío completo, ese soy yo. Nos encontramos en Riaño, pueblo que fue inundado hace más de 30 años. La lucha forma parte de su tradición. Tengo 24 horas para prepararme y medirme con ellos en un corro de lucha leones. A ver qué tal nos da este baile. Listo, Meche. Eres mi nuevo sastre leones. El oponente tendrá que atarme el cinturón de manera que si me aprieta mucho, aparte de causar ligera molestia y que no pueda respirar con facilidad, va a hacer que él pueda traccionar mejor de mí, pueda tirar de mí y me pueda dar una torta mucho más rápido que yo a él. Nos agarramos los dos, mano derecha detrás, dedo gordo por dentro. O sea que desde esta posición tengo que conseguir levantarte. Generalmente se utiliza brazos y me levanto aquí. Vaya torta me acaba de dar aquí. Así para recibirme. Más efectiva. Agárrate, Meco. Mejor. Aprovecho el baile y voy que le voy moviendo esta pierna, ¿no? Bueno, tiro fuerte del brazo y le recibo. Bonita esa, ¿eh? Eso es un barrido. Gracias por estas clases. Muy bien. Pues aquí tienes maestro. el cinturón para mañana. Un gran honor. Defiéndole con honor. Lo portaré con orgullo. Antiguamente, la parte de preparación física eran gestos tan básicos como partir un tronco con un hacha, segar el campo, coger grandes piedras. Toma, gimnasio rural. Me río yo del CrossFit. Dentro de una horita tengo que... ¿Vas a luchar? Voy a luchar. ¿Cómo crees que se me va a dar? ¿Y estás preparado? No he luchado en mi vida. Bueno, te la van a dar. ¿Quieres de lucha de algo? De algo, pero de lucha no. El que no sea de lucha leonesa, según se agarra, está patas arriba. Ya te lo aseguro yo. O sea, que he venido aquí desde Mira, bien lejos. mira, le saca Ahora vuelta. mismo. Le saca vuelta y lo tiró. A mí como me den esa hostia me va a doler. El que no sepa lucha leonesa, esto tiene una malicia terrible. Porque tú luchas suelto. Tú luchas suelto. Eso Tienes razón. en el judo. Y aquí luchan atados. Aquí luchamos Tienes razón. atados al cinto. Me está dando muchos ánimos para meterme dentro. ¿Cuánto pesas tú? Yo 93 kilos, Bueno, caballero. te vamos a sacar uno de 85, de 80. Disculpe, ¿el vestuario es esto?
No, ¿verdad? El vestuario yo creo que va a ser este. Buen sitio. He tanteado bastante la afición y nadie ha puesto un duro por mí. Andrés Mínguez, Álvaro Cordeiro. Levantando piedras. Primera lucha realizada. Estamos en cuartos de final. ¡Grandiosa sensación la lucha! Ha levantado arriba el luchador. A ver la defensa. Pura adrenalina y pura diversión. Lo primero que hay que tener es actitud a la hora de realizar un combate. Da igual el contrincante que sea, lo bueno o lo malo que es, lo fuerte o lo débil que sea, siempre lo trataremos con respeto y siempre daremos lo mejor de nosotros mismos. Bueno chicos, aquí acaba la primera experiencia. Ha sido todo un honor medirme en este sitio con los mejores luchadores, así que espero que os haya gustado y me sigáis por todo el mundo dando tortas. Esto es el mayor reto que se presenta en mi vida. Voy a practicar diferentes luchas que no he hecho en mi santa vida. Va a ser una experiencia inolvidable. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado del vídeo. Yo la verdad es que lo he disfrutado mucho. Hacía muchísimo tiempo que no lo veía y me ha hecho recordar todo aquello. Como veis, aún tenía el pelo corto porque esto es un proyecto que este año será el cuarto año que llevo detrás de él. Es un mundo muy complejo, el mundo audiovisual. Es muy complicado hacerse un hueco en cualquier tipo de canal de televisión o cualquier plataforma de internet. Hay muchísima oferta. Las artes marciales como tal siguen estando muy estigmatizadas en este mundo, a no ser que el receptor en las reuniones en la cual vamos a venderlo sea practicante o conozca, siempre va a aparecer la palabra agresivo en toda la conversación. Y al final es también un poco lo que intento hacer con este documental, ¿no? Es decir, el que nos vean con otros ojos, en el que sepan que en concreto el mundo del judo y el resto de artes marciales también, pero en concreto el judo es un gran deporte para cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier circunstancia. Y es un poco también una de las ideas fundamentales que llevo persiguiendo desde el principio. Actualmente el proyecto ha cambiado un poco, es decir, esto que acabáis de ver era viajando por todo el mundo. Dadas las circunstancias pandémicas, pues ahora hemos variado a hacerlo por España, ya que encontramos gran cantidad de luchas. Por ejemplo, la que habéis visto en el vídeo es la lucha leonesa, que a mí en su día me la dio a conocer mi gran amigo David Flecha. Y la verdad es que es una maravilla de lucha y no entiendo cómo no estamos allí pasando los veranos todos los competidores de este país, porque tienen un corro de lucha prácticamente a diario. Como veis, las mañas que llaman ellos, es decir, las proyecciones, tienen nombres españoles, pero al final pues es un Ouchigari, es un Sasai, o sea, son técnicas que nosotros ya conocemos. Y vamos, te lo pasas estupendamente y ya os digo, creo que para las escuelas de base, para los jóvenes competidores,
tienen ahí un nicho de competiciones porque se pueden ir julio-agosto, pasarlo en León y aprovechar las fiestas del lugar para agarrarse, como dicen ellos, a luchar contra el resto de oponentes que entrenan lucha durante todo el año. O sea, al final hay algunos luchadores que viven de ello, que es otra de las cosas que también quiero dar a conocer aquí, ¿no? Como luchadores españoles que nosotros no tenemos ni idea de que existen, tanto en León como en Canarias, se ganan la vida como luchadores, es decir, tienen su sueldo, tienen sus primas por combates ganados, en fin, es un mundo que me gustaría dar a conocer en esta nueva versión, por así decirlo, del último Ronin, que será por España y como ya os comentaba, pues profundizaremos en la lucha leonesa, en la canaria, en el combate medieval, que en 2018 fuimos campeones del mundo por equipos, España, la esgrima española, que a día de hoy sigue teniendo debates con los orígenes alemanes, italianos, franceses de la esgrima, cómo de la esgrima española pudo derivar los inicios del boxeo moderno. Tenemos una serie de cultura que es muy desconocida, como por ejemplo en gran parte de Valencia y de la península antiguamente se echaba un back. El back era como lo que acabáis de ver, se agarraban al cinturón y lo que hacían era, pues el primero que tocase el suelo con algo que no fuesen los pies, perdía. Toda la zona norte del país, a través de los celtas, cuando llegaron a la península, tenían un montón de aluches que llamaban ellos, que son como la lucha leonesa que acabáis de ver, pues Cantabria tiene la suya, Asturias la suya, Galicia, y todo eso es una cultura totalmente obsoleta, que ya cuesta encontrar a gente mayor que te pueda hablar de ella, cuesta muchísimo encontrar a gente que haya dedicado su vida a investigar este tipo de luchas. Y bueno, luego para concluir, pues en Canarias es donde más cultura hemos encontrado alrededor de la lucha, no solo como la lucha, sino tienen ahí también el palo canario, el tolete canario. El tolete es, de hecho, junto con la esgrima española, el único arte marcial español que se podría considerar como tal. Como sabéis, la diferencia entre arte marcial y lucha, la lucha, como veis, muchas veces tiene un origen lúdico, deportivo, y en cambio el arte marcial son artes que surgen en un entorno bélico, ¿no? La palabra marcial proviene del dios Marte, que era el antiguo dios de la guerra, y son diferentes movimientos, por así llamarlo, que surgen dentro de una guerra para dar muerte al oponente. Es la diferencia principal entre arte marcial y lucha. Pues bien, los canarios en el año 1800 aproximadamente tuvieron una hambruna muy grande en Canarias y emigraron a Cuba y Haití. ¿Qué ocurre? Los canarios eran muy buenos agricultores, cosa que a los haitianos no les gustó porque les quitaban el trabajo. Al quitarles el trabajo y el sustento, los haitianos iban hacia ellos con el machete para darles muerte y volver a tener trabajo, y el canario se defendía con su tolete. ¿Qué era el tolete? Era un trozo de palo, el cual el canario, que siempre iba encima de su carruaje, utilizaba para meterlo entre las ruedas y frenar el carro. Entonces, como no se podían portar armas en la época, el canario iba con su tolete disimulado y camuflado en el carro. Cuando venía un haitiano con su machete, el canario sacaba su tolete, que solía tener una de las puntas afiladas, y con ello lo que hacía era o herir o desarmar o incluso llegar a dar muerte al haitiano, el cual iba con un machete. Este tipo de cultura está totalmente perdida, por así decirlo, y ya en Canarias cuesta encontrar a gente que te pueda hablar sobre ella, pero considero que tenemos una cultura marcial y de lucha increíble y muy poco conocida, y es una de las ideas principales de este documental para dar a conocer. Ahora, como veis en la siguiente diapositiva, continúo hablando de este viaje. Como os decía, ya no va a ser esa historia idílica de China, Corea, Japón, que por supuesto lo será en un futuro. De hecho, la parte buena de empezar por España es que me guardo el viaje por toda Europa y por todo el mundo para siguientes temporadas, que es algo que te exigen también en las productoras cuando vas a venderle, ¿no? La viabilidad del producto a largo plazo. Si no recuerdo mal, es en la siguiente diapositiva donde... Mentira, me he equivocado yo. Aquí tenéis los tres elementos fundamentales. Será en la siguiente cuando hablaré de Tailandia. No, pero el anterior, Bretón, esa quiero.
Tres puntos principales del documental en sí. Como veis, aparte de la lucha en sí, que sería el apartado técnico, vamos a ver también la parte de preparación física y la alimentación. A día de hoy, son 3 puntos fuertes que tengo para presentar el documental. ¿Por qué? Pues porque la preparación física está en boca de todo el mundo. Absolutamente todo hombre, mujer, niño, niña se mueve de una u otra manera y por tanto hay una cultura en auge que yo creo que me beneficia mucho. De hecho, uno de los argumentos fuertes que utilizo en las reuniones es tanto en 2018 como en 2019 la franquicia que más locales abrió en toda España fue una franquicia de deportes de combate. De hecho, fue Brooklyn Fit Boxing, que con un saco delante ha conseguido ir ya por más de 100 locales a nivel nacional. Entonces yo creo que esta cultura emergente nos beneficia, aunque sea otro deporte que es el boxeo, pero al final es un deporte de combate y al final quien practique boxeo va a conocer, se va a interesar por nuestro deporte, por el judo. Yo creo que ahí hay una simbiosis que tenemos que ser capaces de aprovechar en nuestro beneficio y en los mismos gimnasios de judo incluir otro tipo de artes marciales que existan sinergia entre ellas, ¿no? Yo siempre he pensado que, por ejemplo, el Brazilian Jiu-Jitsu, el grappling, todo judoka debería practicarlo para profundizar y mejorar en su judo suelo porque utilizan otras técnicas, tienen otro entrenamiento diferente del cual podemos nutrirnos y ellos al revés se pueden nutrir de nuestro judo pie. Yo, por ejemplo, en raíz de documental me he puesto a practicar otras artes marciales como el kickboxing o el boxeo y la verdad es que es un mundo totalmente desconocido. Yo como judoka competidor, y eso os habrá pasado a muchos, te parece que el judo es el único mundo que existe y que nunca vas a poder mejorar cuando llegas a cierto nivel o que nunca vas a probar otra cosa. Y creo que deberíamos abrir nuestra mente en ese aspecto porque al final existe muchísima sinergia entre unos y otros. Por ejemplo, en el kickboxing, los desplazamientos, las triangulaciones te hacen ser consciente de la distancia en un combate, cosa que muchas veces el judoka no tiene del todo en mente. Por ejemplo, el boxeo, aunque sea con golpeo, no deja de ser un acto reflejo de manos. En vez de agarrar, lo que está haciendo es golpear, pero considero que también tiene muchísima transferencia de un deporte a otro. Y al final te sales de tu zona de confort, que creo que es algo básico para que un judoka, sea cual sea su nivel, pueda llegar a progresar. Entonces, pues os animo simplemente a que en vuestras ciudades con vuestros clubs habréis con otros clubs pues de Brazilian, por ejemplo, de grappling, que seguro están encantados de ir los viernes a vuestro centro y que exista ese entrenamiento, que el simple hecho de que venga gente de otros gimnasios va a hacer que el nivel de ese entrenamiento ya suba y a mi gusto ya valga la pena. Un poco esta filosofía es lo que me gustaría transmitir y, por ejemplo, el tema de la alimentación, pues también básico. A día de hoy todo el mundo, sobre todo a raíz de la cuarentena y demás, es más consciente de la importancia que tiene cuidarse la alimentación que tiene. Yo también, dadas las circunstancias pandémicas que vivimos, considero que es información que se debe de divulgar para que la gente, aparte de entrenar bien, aprenda a comer bien y aprenda a tener una buena salud, que a día de hoy es para mí más importante o igual de importante que tomar todas las medidas de precaución frente a un virus. Al final, el que tu cuerpo esté fuerte va a ser la diferencia entre que enfermes de una forma u otra. En fin, en la siguiente diapositiva, si no recuerdo mal, exacto, está el apartado del combate. Como ya sabéis, yo he sido judoka, me fue bien haciendo lucha leonesa, de hecho he vuelto otros veranos de lo que me gustó. Ya cuando he probado a hacer lucha canaria, ya la cosa ha cambiado. Y, por ejemplo, cuando me fui a Rusia a participar en un campeonato del mundo de Corés, que es una lucha autóctona que tienen allí en la República de Tartaristán, que es aún más compleja, puesto que únicamente vale hacer una especie de uranage totalmente frontal, pues ahí ya cada vez que me iba evolucionando un tipo de lucha u otra, me costaba más. Es un poco también la gracia del documental, ¿no? Dejar los egos a un lado y decir, muy bien, sé que soy una persona preparada, sé que soy una persona competente dentro de un tatami, de un tapiz,
pero también soy consciente de que me van a dar y mucho, porque el judo está preparado para hacer frente a muchísimas luchas, pero cuando te metes a hacer competiciones reales, que es al final lo que estoy haciendo, no deja de haber un nivel de especificidad muy alto de los luchadores. Pero es también parte de lo que pretendo reflejar, ¿no? Que no pasa nada, que cualquier campeón ha perdido 3.000 combates antes de llegar a ser campeón, y creo que es algo que también debe quedar reflejado en el mundo marcial, ¿no? Que no siempre vamos a enfrentar un combate de forma que haya que ganar sí o sí, sino que, por supuesto, vamos a ganar, a intentar ganar, porque estamos compitiendo y sabemos a lo que vamos, pero es el combate en sí lo que nos gusta y lo que nos hace disfrutar, ¿no? Esa preparación. Yo al final, cuando echo la mirada atrás y veo cuando era competidor, lo que recuerdo es todo lo que viví cuando era competidor, todos los combates que gané o perdí, todas las vivencias, viajes, experiencias, todo lo que a día de hoy me ha otorgado el ser competidor, ¿no? Que yo creo que eso es algo que todo deportista de élite estaremos agradecidos eternamente, todas esas herramientas que nos da el alto rendimiento para posteriormente nuestra vida civil. Y ahora sí, creo que es en la siguiente diapositiva, si no recuerdo mal. No, tampoco me he vuelto a equivocar, aún me falta alguna. El presentador, pues como ya sabéis, soy yo. Aquí, como podéis ver a raíz del documental, pues me puse a hacer boxeo, me he formado para ser entrenador de boxeo. Me he sacado también el cinturón negro de defensa personal femenina, puesto que parte del documental también lo pretendemos enfocar por aquí, ¿no? Que ya que vamos a un sitio, vamos a dar a conocer el arte marcial o lucha más representativa del lugar, pues queremos hacer especial énfasis en ellas, ya que, por ejemplo, en nuestro país la lucha leonesa existe liga masculina y liga femenina, y es exactamente igual de perseguida, digamos, a nivel del folclore que se reúne alrededor de ella, y en Canarias pasa exactamente lo mismo. Son igual de potentes los puntales que llaman a ellos como en ellas. Es decir, existe también una liga que también en el luchódromo, la luchada, perdón, que es en Canarias, reúne también a muchísima gente, y existe una cultura femenina marcial muy grande, creo que para muchos de nosotros españoles desconocida, y ya no os digo fuera de España, que nos vamos a encontrar países en que evidentemente la lucha está prohibida para ellas, pero en la gran mayoría de esos países ya son conscientes que esa situación debe cambiar y está cambiando. Y creo que es también algo digno de reflejar, ¿no? En cómo esas mujeres, que muchas de ellas han entrenado a escondidas o han practicado lucha con sus hermanos en sus casas, ahora ya pueden hacerlo de forma abierta, y va cambiando esa mentalidad, tanto ellas, que van cogiendo mucho poder dentro del mundo marcial, como a nivel de federaciones y a nivel de gobierno. Y creo que desde la lucha, que es un deporte que antiguamente siempre ha sido muy relegado a ellos, por así decirlo, en gran parte de este mundo, pues es una gran forma de reivindicar la presencia y la labor de ellas. Y bueno, también en esta diapositiva pues me presento como investigador de la UNESCO. Este proyecto, de hecho, tuvo su origen cuando trabajaba e investigaba para la UNESCO. Actualmente sigo escribiendo para ellos. Para que os hagáis una idea, pues todo lo que han publicado a nivel mundial sobre la situación marcial en España, en concreto del judo, es lo que he escrito yo en la UNESCO, pues lo he escrito durante esta cuarentena, pues para darles a conocer los datos que nosotros estábamos manejando, cómo estábamos haciendo las fases de desescalada en nuestro país, los casos de éxito que estábamos teniendo, a posteriori cómo cada gimnasio estaba gestionando sus propias medidas, que al final hemos coincidido toda España prácticamente en todas, y cómo nos hemos ayudado entre los profesores y las federaciones. Pues toda esa labor es la que le he ido remitiendo a la UNESCO, en concreto al Centro Internacional de Artes Marciales y Desarrollo Juvenil, que se encuentra en Corea. La verdad es que es un sitio espectacular, porque como a todos nosotros que somos buenos frikis, judokas,
cualquier sitio destinado únicamente a las artes marciales, pues os puede parecer el mundo perfecto, el lugar perfecto, y este sitio lo es, ¿no? Pues en concreto, yo aquí estuve investigando en su día sobre la ruta de la seda. Ellos me pidieron que investigase cómo esta ruta comercial, que como sabéis une China con España, había ayudado a propagar las artes marciales de Oriente a Occidente. Al final, la conclusión rápida, para que la conozcáis, es que durante esos 800 años de apogeo que tuvo la ruta de la seda, contrataban a monjes Shaolin para que custodiasen las mercancías, las cuales recorrían normalmente por tierra, aunque también había transporte marítimo, pero normalmente eran caravanas de camellos, para que custodiasen dicha mercancía y que no sufrieran robos, que eran muy comunes en aquella época, ¿no? Los típicos asaltos de los bandoleros que estáis pensando. Estos monjes Shaolin de la época medían 1,45 y pesaban 50 kilos, pero hacían frente a luchadores mucho más fuertes, grandes y vigorosos que ellos, por así decirlo. Entonces he encontrado numerosos escritos de diferentes puntos, sobre todo en Europa y Asia Central, en los cuales estos monjes Shaolin eran retados por los luchadores más fuertes del lugar. Esto seguro que lo conocéis, es bastante típico de la época, ¿no? Que los mejores competidores de un dojo retasen a los competidores de otro dojo, o simplemente se formase una competición entre un luchador y un artista marcial de diferentes escuelas, categorías y orígenes, para demostrar que el vencedor poseía la mejor técnica, ¿no? Pertenecía a la mejor escuela, y así, digamos, su escuela iba ganando en cuanto a jerarquía y en cuanto a fama. Pues hemos encontrado muchos escritos en los cuales estos monjes Shaolin, con su 1,45 m, conseguían ganar en combates a luchadores mucho más fuertes y grandes que ellos. De esta forma, lo que sucedió es que las artes marciales, técnicas puras y refinadas, fueron ganando presencia y posición a la fuerza bruta, ¿no? A la lucha, por así decirlo, que era lo que conocíamos más en Occidente. De esta forma, muchos monjes Shaolin pues inauguraron diferentes dojos en esta ruta de la seda, o simplemente a grupos de luchadores que ya existían les hicieron perfeccionar su técnica. El caso es que la ruta de la seda ayudó a propagar las artes marciales de Oriente a Occidente, y digamos que fueron quienes pusieron la semilla de lo que a día de hoy, con la facilidad que tienen los viajes de realizarse y la facilidad que hemos tenido para formarnos de grandes artistas marciales de Oriente, pues tenemos, ¿no? Entonces, la idea como tal que tuve en su momento fue a raíz de que me encargasen este trabajo de investigación, el investigar cómo la ruta de la seda había ayudado a propagar las artes marciales. De todo eso ha derivado a lo que a día de hoy es el proyecto, ¿no? Como os decía, han pasado ya 4 años. De hecho, a día de hoy le debemos de seguir dando vueltas para ajustar nuestro producto al comprador, y que finalmente este formato, de una forma u otra, pero manteniendo esta esencia, vea la luz. Y a ver si la siguiente diapositiva es exacto. Esta era la que quería ver desde un principio. Voluntariado Judoka. Esta es una de las ideas que también me han rondado desde el principio en mente. Como podéis ver, la foto de arriba, pues fue la primera vez que visitamos la India en un proyecto en el cual se trabajaba con los intocables, que si no lo sabéis, pues dentro de las diferentes castas que existe en la India, los intocables están en la más baja del todo. En la foto de abajo fue cuando los visitaron José, su hija y compañía desde Galicia. Y al final lo que me gustaría hacer con este proyecto es también instaurar esto, ¿no? O sea, el movilizar el voluntariado marcial español, ya sea judoka o de otras modalidades, que cuando grabemos en diferentes países sobre todo, y haga falta que se continúe tecnificando esta formación que allí se cree mediante el documental, pues poder ser el nexo de unión para que judokas de toda España puedan pasar su verano o sus vacaciones ayudando a formar a niñas y niños en diferentes países, en diferentes circunstancias que les haga falta, ¿no? Al final, lo que se pretende en este tipo de proyectos, o como siempre lo hemos orientado,
es a formar equipos de competición. Lo que sustenta de verdad la motivación intrínseca de estas niñas y niños en los diferentes lugares de este mundo es llegar a competir. Y no solo los competidores, sino los que no quieren competir se fijan en esos competidores, que al final son los que crean equipo. Entonces, uno motiva al otro. Y considero que la competición es muy importante a estas edades tempranas, aparte de como formación a nivel personal, aparte de como calidad de la formación, considero que no tiene nada que ver la formación de una persona que pretende o está compitiendo con la que no lo va a ser. Creo que al final el hecho de que sepan que van a competir les va a otorgar una calidad de entrenamiento mucho mayor, que al final es lo que va a generar adherencia en el grupo, sobre todo en zonas no conflictivas, pero en zonas que están en desarrollo en muchos aspectos. Y esta también es una forma de dar a conocer tanto el judo como diferentes artes marciales. El ser capaces de decir, mirar, mediante las artes marciales estamos ayudando a esta zona, estamos pacificando este lugar porque los niños están recibiendo esta educación. Es un poco lo que me gustaría hacer, el que el documental también sirviese como base para luego poner en contacto a todo el mundo que quiera acudir al episodio que haya visto, a formalizar diferentes training camps o simplemente a tecnificar a la gente que allí encuentre. Y en la siguiente diapositiva, si no recuerdo mal, exacto, ahora sí que estoy acertando, es un ejemplo que os quería mostrar, es el ejemplo de Tailandia. Aquí el que veis en las fotos se llama Pedro Solana. Coincidí con él en un clinic de Muay Thai y de ahí surgió la amistad. Es un español que lleva casi 30 años aficado en Tailandia. Él está especializado en Muay Thai Borat. Como me gustaría enfocar el documental es también a esas artes marciales ancestrales. Muchos de vosotros seguramente conocéis Muay Thai Tailandia, pero muchos desconocéis el Muay Thai Borat, que como podéis ver en la imagen de abajo se caracteriza porque aparte del golpeo se utiliza mucha variedad de armas. Y digamos que por el baile previo al combate, por los desplazamientos que existe, por los saltos, por el carácter exhibicionista que tiene, te lleva también al origen de todo arte marcial, ¿no? Porque al final las artes marciales surgen de un grupo de personas que observaban a los animales cuando estos iban a entrar en pelea contra otro animal de su especie, cómo se movían, las características que tenían sus movimientos, cómo atacaban, cómo defendían. Y me gusta mucho el poder reflejar esto en muchas de las artes marciales en las cuales visite. También es el caso del Taekyon, que es el arte marcial ancestral del cual proviene el Taekwondo, que lo veremos más adelante en Corea. Pero me gustaría hacer énfasis en Tailandia porque me parece que esta persona tiene una historia brutal, que un español lleva allí afincado 30 años, que a día de hoy se dedique a formar competidores locales en Muay Thai Borat, por lo cual ha tenido también diferentes problemas porque no dejaba de ser una persona extranjera enseñando un producto local. Tiene una historia fantástica y aparte que tiene una escuela en las montañas maravillosa que como os comentaba, me encantaría enseñarosla. Tienen también un tipo de entrenamiento, aparte del entrenamiento de mañana y tarde, meditan muchísimo, que es algo también que me gustaría profundizar en este documental, ¿no? La parte espiritual, que es un valor añadido que utilizan la mayoría de artes marciales y en el judo no está muy extendida. Y considero que es algo que también deberíamos de vender, ¿no? Pues al final nosotros podemos incluso llegar a meditar, a entrar en trance haciendo un randori, pero no es algo de lo cual hablemos. No sé si me explico. Al final esa parte espiritual está presente en todos los deportes de combate y en todas las artes marciales tradicionales, pero en judo no la vendemos como una característica propia nuestra que nos va a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos, a estar más calmados en diferentes situaciones de conflicto. Y creo que es algo que debo poner en valor en este documental, aparte de experimentarlo, que a mí a nivel personal nunca he profundizado mucho en esa parte espiritual y personalmente me gustaría hacerlo para mejorar, ¿no? Como os comentaba antes, ese Musa Sugio, ese viaje del Ronin, pues me gustaría profundizar en cosas que sé que no le he dado mucha caña en esta vida y quiero mejorarlas. Creo que es la siguiente diapositiva cuando ya me pongo a hablar, exacto, como os comentaba antes,
sobre Corea. Antes de eso, si queréis las fotos, este es el Campeonato del Mundo de Corés en Rusia, República de Tartaristán. Tenemos también grabado, pero no ha visto la luz. Pues bueno, como veis, pues fui el primer español en participar en dicho campeonato. La verdad es que era un espectáculo increíble. El Campeonato del Mundo lo engloban en lo que ellos llaman el Sabantui. El Sabantui es como una fiesta que hacen ellos a los dioses para que ese año exista una buena siembra, ¿no? Para que la cosecha sea de calidad y no se mueran de hambre, básicamente. Y es súper bonito analizar esto porque muchísimas de las luchas que hay en este mundo, aparte de ser originaria por parte de los agricultores y pastores, que eran los que en su tiempo libre, en vez de practicar otro deporte, se dedicaban a luchar. O cuando querían dirimir algún tipo de problema o solucionar algún tipo de conflicto que existía con las lindes de su terreno o alguna discusión, no discutían con palabras, lo solucionaban luchando y el que ganaba tenía la razón. Y esto creo que es algo también totalmente desconocido y que este tipo de episodios pues os va a dar a conocer. En concreto, el Sabantui pues se hace una fiesta como una verbena que os podéis imaginar. Existen diferentes carreras a caballos, juegos acuáticos, todos ellos con sus tintes agrícolas, por así decirlo, y el acto principal del Sabantui es la lucha, es el Campeonato del Mundo de Corés, en el cual el ganador se lleva una cabra. Es el primer premio y el único. Quien gana la competición se lleva una cabra a su casa. Este tipo de cosas se llevan haciendo desde hace cientos de años, continúan teniendo la misma tradición, la misma organización, los mismos premios y la verdad es que son competiciones que te lo pasas especialmente bien, conoces una cultura totalmente nueva y es una de las partes principales en las que fundamentó el documental. Si no recuerdo mal, es en la siguiente documental cuando ya empezó, exacto, os quería hablar de Corea y de Japón. En Corea, que es donde está el centro de la UNESCO de artes marciales, pues he tenido la oportunidad en diferentes viajes en formarme en deportes como el taekwondo, que todos conoceréis, el hapkido, que es también de origen coreano, y sobre todo el que más me ha llamado la atención es el taekyon, ¿no? Que es muy bonito lo primero porque tienen agarres y como os decía antes, en lucha leonesa le llaman mañas y no deja de ser un kouchigari o un sasae. Pues en el taekyon también tienen muchísimos barridos que tienen su nombre en coreano y para nosotros sería pues un izaguruma tal cual. Es decir, me llegué a encontrar cómodo en esta práctica marcial y sobre todo me encantó sus orígenes, ¿no? El saber que hace 4.000 años había los primeros combates de taekyon en las diferentes guerras, por así decirlo, que cursaron China, Corea y Japón. En este triángulo oriental existe muchísima discrepancia entre ellos para atribuirse los diferentes orígenes de las artes marciales, pero lo cierto, lo que he podido concluir tras años de viajes en esta zona, es que todo surge de este triángulo, todos han colaborado en todas las diferentes artes marciales tradicionales que a día de hoy conocemos, pero al final ha sido uno de los países quien claramente se ha alzado vencedor, pues no, con un fundador en condiciones, por así decirlo, y demás, pero que al final las diferentes guerras que llevan teniendo en esta zona durante hace 4.000 años es lo que ha hecho posible que se especialicen tanto y generen tantas artes marciales, porque ha sido una zona de constante conflicto y ello ha hecho posible que tengan ese nivel de especificidad y tengan tanta variedad y calidad en sus diferentes artes marciales. En Corea, por ejemplo, para que os hagáis una idea, estuve allí con el maestro Lee, coincidí en uno de los viajes, fuimos a ver a Jeon, que como recordaréis, este campeón olímpico coreano, para quien no lo sepa, dirige el departamento de judo dentro de la Universidad de Jeonnin, que es una universidad que a todos os fascinaría porque es una universidad de artes marciales, es decir, tú ahí estudias tu carrera de judo, tu carrera de boxeo, tu carrera de lucha sirum, que es la lucha típica coreana. Bueno, me pareció un sitio fascinante cómo podía existir una universidad en la cual tú pudieses estudiar una carrera de judo y al nivel que lo estudian, porque como os podéis imaginar, Corea
a las 8 de la mañana tienes ya tu entrenamiento en ayunas de 2 horas de preparación física y por la tarde tienes otras 2 horas de randori. Esto lo hacían los que estaban compitiendo, pero es que los que no estaban compitiendo, aquellos que únicamente querían sacarse la carrera de judo para formar parte en la federación de judo de su país o de su región, entrenaban obligatoriamente 2 horas al día, aparte de todas las asignaturas que tenían, que era todo relacionado con historia del judo, programación del judo, entrenamiento de fuerza aplicado al judo. Estaban obligados a entrenar esas 2 horas y luego hablabas con ellos y simplemente querían llegar a ser administrativos en la federación de judo de su país. Me parece un mundo bestial que si tenéis oportunidad de ir ahí una temporada os lo recomiendo. Corea en concreto me pareció apasionante y teniendo en España al maestro Lee me parece una gran oportunidad que no se puede dejar desaprovechar. Más cosas en Corea que os quería comentar. No tienen educación física como tal en el colegio. Cuando entras al cole con 3 años empiezas a hacer lucha sirum, ¿vale? Hasta los 8 años, si no recuerdo mal, que empiezas ya con el taekyon, ¿vale? Digamos que primero empiezas con el deporte cuerpo a cuerpo y luego ya pasas a conocer el arte marcial ancestral de tu país, del cual se origina todo lo actual en tu país. Después de unos 3 años de práctica del taekyon, empiezas ya con el taekwondo hasta que obtienes tu cinturón negro de taekwondo cuando sales del colegio a los 18 años de edad. Para que os hagáis una idea, cualquier persona surcoreana, ya sea hembra o varón, con 18 años, tiene sus 3 cinturones negros en lucha sirum, taekyon y taekwondo, y ahí el varón es el que se va a realizar lo que sería para nosotros el servicio militar durante 2 años obligatorios y un tercer año opcional. El tercer año opcional, para que veáis un poco y conozcáis la cultura que tiene esta gente, lo hace el 100% de la gente. El caso es que con 21 años, todo varón surcoreano, aparte de tener los 3 cinturones negros, posee una formación armamentística y en combate brutal. Son culturas que evidentemente no tienen nada que ver con nosotros, dadas la distancia que existe, ¿no? Pero me parece que son culturas que debemos de conocer para ver cómo se forma, cómo es la educación en otros países y llegar a comprender cómo esos países como Corea o Japón tienen los números que tienen a nivel de productividad y demás, basándonos un poco en la educación que tienen. Yo creo que cada vez que he ido ahí me he dado cuenta que estamos a años luz de esta gente en muchísimas cosas, en otras muchas también he de decir que nuestra cultura no tiene nada que ver, a mejor. Pero en esa cultura marcial la verdad es que es una pasada tirarte aquí una temporada de tu vida viviendo. Y por último comentaros pues que en Japón, como ya conocéis todos, es la cuna de nuestro deporte y de otros deportes que también vienen, digamos, de la misma rama, ¿no? Como el karate y el aikido. Y aquí el mundo del sumo es el que de verdad se lleva el gato al agua, por así decirlo, ¿no? El que más afición tiene y demás. Sí que es cierto que el judo es allí, o sea, tú ahí te presentas como judoka y eres aquí como un futbolista, por así decirlo, ¿no? Entonces, la cultura marcial que tienen allí es asombrosa, que es algo también de lo cual me gustaría tratar mucho en el documental, ¿no? El que la gente pues no entienda los deportes. Al final en nuestro país y en Occidente, desgraciadamente, tenemos diferentes deportes que son los que copan absolutamente todo. Y yo creo que una de las razones de que ocurra esto es porque no existe cultura deportiva del resto de deportes. Y este tipo de proyectos o este tipo de episodios en los cuales hablaré de ellos, yo creo que son fundamentales para que gente totalmente ajena a nuestro mundo conozca nuestro mundo, se interese por él, apunte a sus niños a nuestro deporte o a cualquier arte marcial, si es que al final los valores y las características de todas ellas coinciden en el 90% de todas ellas. En fin, creo que ya os he pegado una buena chapa de unos 50 minutos. Espero que la hayáis disfrutado. Para concluir, pues como os decía antes, estas son un poco las ideas fuerza que presento en las reuniones, ¿no? En esa arte marcial y lucha que os venía hablando todo el rato, esa versar todos los episodios, o que ya haya mucho componente sobre el fitness y la nutrición, que sobre todo ahora son argumentos que estoy utilizando post-cuarentena, porque la gente se da cuenta que 80 días en su casa debe moverse de una forma u otra o debe comer bien.
y uno de los valores que estoy intentando meter en el documental es eso, ¿no? El poder divulgar sobre esto para que exista un documental en televisión que verdaderamente divulgue información de calidad para que la gente pueda coger diferentes cosas, las pueda aplicar en su vida diaria o simplemente se pueda poner en manos de un buen profesional, ¿no? Y por último, pues eso, lo que os comentaba antes de toda la cultura que rodea alrededor de las luchas, el dejar los egos al lado y poder hacer frente a cualquier tipo de combate que se me pueda presentar, que de hecho hasta el momento, pues aunque fuesen muy diferentes al judo, pero con la ayuda de Nacho Alcíbar, de mi profe, pues tiene las cualidades de hacerme afrontar cualquier tipo de combate y hacer frente a cualquier tipo de lucha, obteniendo unos resultados u otros, pero vamos, estoy convencido de que ambos lo afrontaremos bien. Y por último, si no recuerdo mal, perdón, me faltaba una más, más cosas que pretendo aportar en el documental, pues aparte esa parte de crecimiento personal, ¿no? Lo que os vengo hablando desde el principio es ese viaje de formación de los Ronin, ese Musasugyo, que es también por ello por lo que el gimnasio tiene ese nombre, mi gimnasio en Valencia, y el documental también tiene ese nombre. Luego también otra de las cosas que me gustaría destacar es que, por ejemplo, en Oriente, muchas de sus artes marciales ancestrales están dentro de la UNESCO. Tiene una lista que es la lista de Patrimonio Cultural Intangible, que es, pues, recoge toda la cultura ancestral más valorada de este mundo, y ellos han conseguido, a base de diferentes programas de divulgación sobre sus artes marciales, que esta modalidad en concreto entre dentro de esta lista. Entonces, digamos que ya tienen una serie de privilegios para que esa cultura continúe en auge, y creo que este documental puede ayudar mucho a eso, ¿no? Puede ayudar a dar a conocer diferentes modalidades, las cuales no teníamos ni idea, pero las cuales se practican desde hace miles de años y que merecen su lugar en esta lista para que esa región, esa zona, esos luchadores o esos artistas marciales puedan beneficiarse de estar dentro, de formar parte de la UNESCO con todas sus consecuencias que eso supone. Y por último, si no recuerdo mal, en la siguiente diapositiva, exacto, ya nos despedimos. Si queréis más información, pues bueno, en redes sociales, aunque es un mundo para mí desconocido que nunca me ha gustado en esto, pero considero que para este tipo de proyectos es vital, ¿no? Darse a conocer por ahí, pues podéis seguir viendo diferentes cosas relacionadas con el documental o con el entrenamiento que estoy llevando para él mismo en el Instagram del Último Ronin. Y si queréis cualquier tipo de información acerca, pues ahí os he facilitado mi correo personal. A día de hoy ya tenemos varios patrocinadores que forman parte del proyecto de forma activa, y gracias a esas aportaciones privadas estamos consiguiendo seguir grabando, y estoy convencido que al final conseguiremos grabar una primera temporada en la cual se refleje mucho más todo lo que estoy hablando y no sea un vídeo como el que habéis visto de 7 minutos, sino que podáis disfrutar mínimo de una primera temporada. Y si ya no consigo vender ese producto, pues ya se finalizará este proyecto de mi club y me dedicaré a otro. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Cualquier cosa, como ya he dicho, me podéis contactar. Y nada, espero que podáis disfrutar todos los viernes de los diferentes proyectos. Y lo dicho, cualquier cosa me podéis escribir o contactar conmigo y estaré encantado de ayudaros o que me ayudéis vosotros a mí. Un saludo.